al tanto. Por otro lado, hacerles una referencia también, mientras tanto, esperamos estos 2 minutitos. Mañana, el día jueves tenemos, mañana y el jueves, 2 días, tenemos actividades en Derecho Penal. Mañana con la disertación del doctor Díaz Cantón, un doctor penal de la Ciudad de Buenos Aires, muy reconocido. Y el día jueves diserta el doctor Manuel Calderón, que es un procesalista de acá de la ciudad de Córdoba, también muy, muy reconocido procesalista, que va a hablar sobre las implicancias de los recursos. Hacerle esta invitación general sobre estos 3 importantes proyectos que tenemos en carpeta, que todos están a disposición de los colegiados en la página web del Colegio de Abogados. Ahora sí, bueno, le damos nuevamente las muchas gracias al doctor Alejandro Speroni, al doctor Hernán Piazza. Ahí veo que están los dos quienes hoy van a disertar. En realidad, la disertación principal a cargo del doctor Piazza. El doctor Speroni, igual que la otra vez, va a tomar la palabra al inicio y, además de presentarlo al colega, nos pondrá un poco en autos de lo que estamos hablando y de lo que veníamos conversando el martes pasado. Doctor Speroni, le doy la palabra y usted inicia con la presentación después del doctor Hernán Piazza. Active el audio, doctor. Está sin audio. A ver. Ahí está. Ahora sí. Ahí logré hacerlo. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias Santiago y en tu nombre las autoridades del Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba. Bueno, me toca hoy hacer la introducción al tema que va a tocar el doctor Hernán Piazza, que como ustedes saben es también, así como el doctor Pablo Joffre, que expuso el martes pasado, es también secretario técnico letrado de la Comisión Médica de Córdoba, es decir, es funcionario concursado de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Voy a abreviar para no tomar el tiempo valioso que va a saber con toda seguridad aprovechar muy bien el doctor Piazza para tratar la temática que es objeto de su exposición. Entre el doctor Piazza y el doctor Joffre se han dividido sus exposiciones entre el tratamiento de 2 distintos tipos de contingencias laborales, ¿no? La semana pasada el doctor Joffre trató los accidentes de trabajo, tanto los accidentes por el hecho mismo del trabajo, en ocasión del trabajo, los accidentes in itinere, transmitió mucho del caudal de conocimiento en materia de jurisprudencia administrativa que maneja muy bien. Eso es la tarea que realizan los secretarios técnicos letrados cotidianamente. Y también avanzó acerca de los procedimientos ante comisión médica, cosa que es muy conveniente, que ilustra a los colegas, es bueno que se conozcan. Y repito, como decía la vez pasada, desde adentro, ¿no? Hay una casuística ahí que es muy valiosa, que es muy difícil encontrar en ningún autor prácticamente, porque una cosa es cómo se ven las cosas, cómo se ve el trámite desde afuera, y otra cosa es el que transmite, digamos, la dinámica diaria de estos procedimientos, ¿no? Me parece que tiene una finalidad muy, muy útil, muy provechosa para el colega que se dedica o que aspira a dedicarse a representar trabajadores en materia de infortunios laborales. El doctor Hernán Piazza va a tratar hoy un tema que es de gran importancia también, que son las enfermedades profesionales. Y es de gran importancia tanto teórica como práctica. Voy a decir primero por qué entiendo que tiene una importancia teórica superlativa. Las enfermedades profesionales en la Argentina, así como en muchos otros países, responden a un esquema de tipicidad. Una tipicidad legal, es decir, un numerus clausus de enfermedades profesionales, fuera de las cuales no se puede entender que una determinada patología tenga nexo causal con el desempeño del trabajo del trabajador damnificado,
que reclama la cobertura o la eventual reparación, ¿no? En caso de haber secuelas incapacitantes. Es muy importante porque la enfermedad profesional, a diferencia del accidente, tiene un modo de generarse silente, lento, no es un hecho, no es ni súbito ni violento, como veíamos la semana pasada en el caso de los accidentes, sino que es un proceso sigiloso, de difícil detección. Entonces, esa es la razón por la cual es necesario que exista un elenco limitado de enfermedades profesionales. Fíjense hasta qué punto esto es importante, que la ley de riesgos de trabajo que se sancionó en septiembre del año 95, el 13 de septiembre, recién entró en vigor en el año 96. ¿Por qué? Porque la entrada en vigencia de la ley quedaba sujeta a que el Poder Ejecutivo aprobara el listado de enfermedades profesionales. Dado que se de entrada que era inviable el funcionamiento del sistema de riesgo de trabajo apelando a la lógica del seguro, a los entes gestores que son entidades aseguradoras, si no está delimitado ese universo de contingencias resarcibles que son las enfermedades profesionales. Hay que tener presente que se venía de una experiencia de un cierto grado de arbitrariedad a la hora de determinar por vía jurisprudencial qué dolencia podía tener nexo causal con el trabajo. Recordarán los que lo han vivido, o si no los que lo han estudiado, bueno, las creaciones pretorianas, ¿no? Las llamadas enfermedad accidente, que eran esos híbridos, que bueno, la creatividad forense, evidentemente, siempre da para crear este tipo de hibrideces, ¿no? Pero desde el punto de vista del financiamiento era absolutamente impredecible. Ya hablamos la semana pasada de que las compañías aseguradoras entendieron que estos riesgos eran inasegurables, cuando el INDER, que monopolizaba la actividad reaseguradora, determinó que no lo era en el año 90, bueno, se cayó prácticamente el sistema. Entonces, las enfermedades son un tema que además los abogados en general no explotan. Fíjense que la Argentina es un tipo de contingencia laboral que está claramente subdenunciada. Y esto no por una afirmación dogmática, es evidentemente que es así a la luz de que la media de enfermedades profesionales tomados como cocientes sobre el denominador de todos los infortunios laborales que entran por el sistema, que se denuncian, es muy inferior a la media del resto del mundo, pero notoriamente inferior. Entonces, bueno, me parece importante que empezar a explotar esto, porque siempre teniendo en miras el propósito principal del sistema de riesgos de trabajo, que es la prevención de los infortunios laborales, y que no solamente poner el foco en la reparación, sino en la evitación del daño, ¿no? Que esa es la perspectiva de la prevención. Un modo de inducir económicamente a que se adopten medidas concretas de prevención de infortunios laborales, y concretamente en este caso de enfermedades profesionales, es que sean denunciadas. Es que sean denunciadas, que sean tratadas, y esto tiene una incidencia económica, porque, por supuesto, como ustedes saben, las alícuotas tienen una porción variable, las alícuotas que pagan los empleadores a las aseguradoras, una porción variable en función de la siniestralidad. Así que me parece importante. Y además, bueno, hablando con colegas, hablando con abogados, da toda la impresión de que es una actividad poco explotada. Eso es lo que hace las enfermedades listadas, que es, digamos, el tipo de contingencia laboral que inicialmente contenía la Ley de Riesgos de Trabajo, la 24.557. Como ustedes saben también, transcurridos 4 años, desde que entró en vigencia la 24.557, es decir, en el año 2000, había un insistente reclamo porque se flexibilizara este listado. Se optó no por flexibilizarlo, dado que es importante preservar el listado como tal, es decir, que no haya una elasticidad que pueda terminar siendo discrecional, arbitraria, irracional, no susceptible de ser financiada en algo tan delicado como una enfermedad profesional. Entonces, se optó por crear, a través de un decreto de necesidad de urgencia, que es el 1278, una segunda categoría de enfermedades profesionales que se han dado en llamar no listadas. Están incorporadas ahora, por vía de este decreto de necesidad de urgencia que mencioné, al artículo 6 de contingencias de la ley.
En el caso de las enfermedades no listadas, esta subdenuncia de casos todavía es mayor que en el caso de las listadas. Hay ahí unos requisitos, están en la propia ley, después hay un decreto del año 2001, el 410, que regula cuál es el requisito principal. Es decir, como se trata de una listada, en donde hay una presunción de que existe un nexo de causalidad entre el agente de riesgo, la enfermedad, el grado de exposición y la sintomatología, el cuadro clínico que presente el trabajador, se exime al trabajador de la carga probatoria de demostrar este nexo de causalidad. En cambio, en el caso de las listadas, por supuesto, de las no listadas, y por eso también es que son no listadas, es una resolución que caso por caso tiene que determinar en última instancia la Comisión Médica Central, contando con lo que la ley menciona, define petición fundada, que está reglamentada en ese decreto que les mencioné y que exige la intervención de un médico legista o especialista en derecho laboral, en medicina laboral, perdón. Bueno, creo que hay algunas dificultades acerca de cómo obtener ese certificado, y esa es una de las razones que yo entiendo como que se esgrimen como justificantes de por qué no se inician muchos trámites de enfermedades no listadas. Pero bueno, en ambos supuestos, y haciendo en lo que atañe tanto a lo conceptual como a lo procedimental, me parece que es importante que se ilustre a los abogados y que se conozca esta realidad. Así que bueno, voy a cumplir mi compromiso de ser breve, no voy a repetir lo que ya manifesté la semana pasada. Esta vez no los voy a poder acompañar porque tengo otro encuentro de estos, pero con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ahora dentro de media hora, para tratar los presupuestos, alcances y el procedimiento de cobertura de la COVID-19 por parte del sistema de riesgo de trabajo, que como la vez pasada les comenté, les di la primicia, me reprendió el doctor Morra por haber dado la primicia, ahora ya no es más primicia. El martes que viene voy a también tener el gusto de tratarlo con ustedes. Así que bueno, les agradezco, que sea muy provechoso el curso. Y hasta el martes próximo. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, doctor Hernán Piazza, le doy la palabra a usted entonces y arrancamos puntualmente con la jornada de hoy. Bueno, vamos a poner todo en orden primero. Así pueden ver el PowerPoint. Yo no veo a nadie, así que bueno, primero los saludo. Es complicado hablar solo con la computadora. Aparte están todos silenciados. Parece que estoy solo. En realidad, bueno, estoy con todos ustedes. Agradecimientos, como siempre, inicialmente al doctor Speroni por la confianza, a mis compañeros que me van a colaborar con las preguntas, como hicimos la otra vez. Por favor, tengan piedad con las preguntas. Acuérdense que son por ahí mucha gente que hace muchas preguntas. Traten de ser muy concisos en lo que se consulta. A los integrantes del colegio, en las personas de Santiago y Gustavo, les agradezco la invitación. A todos ustedes que están presentes hoy. Y bueno, el tema que me propusieron o que hemos dividido es esto de las enfermedades profesionales, las enfermedades no listadas y la determinación de incapacidad. Como bien lo decía el doctor Speroni recién, el tema de las enfermedades no listadas o enfermedades profesionales es un tópico que a los abogados de alguna forma nos parece extraño. ¿Por qué? Porque parecería ser que cuando hablamos de enfermedades profesionales nos estamos refiriendo a aspectos puramente médicos. Yo le voy a tratar de explicar y de comprobar que no es así. Si bien, como acá lo digo en esta presentación, en esta diapositiva, el legislador lo que ha querido es utilizar un término técnico-jurídico, pero también médico, técnico-jurídico-médico. Es decir, tienen componentes de índole médica, pero también tiene componentes de índole jurídico. Desde que la patología o la contingencia en enfermedad profesional se encuentra listada dentro de una normativa, ahí adquiere una
característica jurídica muy relevante, muy relevante. Entonces, esta primera consideración, la enfermedad profesional en cualquiera de sus variantes, su naturaleza jurídica es médica jurídica. Tiene las dos partes, y ahora ya lo vamos a ver por qué. Pero yo no les dije lo que íbamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy, como siempre digo, yo no sé a quién estoy hablando. Yo no sé si todos ustedes conocen sobre lo que es una contingencia, cómo están reguladas en la ley de riesgo de trabajo. Tampoco sé qué conocimiento tienen sobre el procedimiento ante comisiones médicas. Bueno, entonces, como no, yo no sé a quién les estoy hablando, vamos a ir de menor a mayor. Vamos a ir de menor a mayor, vamos a ver lo que es la contingencia, cómo se forma la enfermedad, cómo se configura. Luego vamos a ver el rechazo, cómo es tratado por las comisiones médicas, el rechazo de enfermedades listadas y enfermedades no listadas. Y después vamos a continuar con el trámite de determinación de incapacidad. Eso en la medida que tengamos tiempo, espero que sí. Y luego vamos a tener por lo menos 2 cortes donde vamos a responder algunas preguntas como hicimos la clase pasada. Bueno, para tener un concepto de qué se considera enfermedad profesional, yo tomé una definición de Diego, de este autor laboralista muy reconocido. Fíjense cómo la define. Y tiene algo que ver de lo que nos decía Alejandro recién. Patología adquirida por el trabajador dentro del ambiente laboral por una acción de un agente hostil, ahí ya tenemos un elemento de lo que es de la enfermedad, o por las características y modalidades de la tarea realizada, ahí tenemos otro elemento, ya vamos a ver, que a través de una evolución generalmente lenta, y esa es la característica fundamental, produce un daño psíquico y o físico. La característica fundamental, distintiva de lo que es el accidente de trabajo, es justamente que el accidente de trabajo se da en un momento determinado. En cambio, la enfermedad es un proceso generalmente, como dice ahí, lento, generalmente lento, que aún se puede manifestar concluida la relación laboral. Y ya vamos a tener ahí alguna complicación cuando pase esto con el tema de la prescripción. Sabemos lo que es ya una enfermedad Hernán, ¿Me escuchan? No sé qué pasó. te, ¿Me te- escuchan? te perdimos por un ratito y no estamos viendo tu pantalla. Ah, bueno, ahora lo pongo de nuevo. No sé qué pasó, se desconectó todo por acá. No puedo iniciar la función compartir mientras el otro participante está compartiendo, dice. A ver, A ver, pará. Voy a ver si puedo detener y empezamos de nuevo. bueno.
Inténtalo ahora, A ver. Hernán, a ver. Ahora sí, ahora sí. Bueno, son cosas que pueden suceder. No sé qué pasó, Ahí, se sí, bloqueó todo. ahí estamos viendo tu Bueno, pantalla. bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero les decía que aparte de la definición que dimos recién, que era sumamente importante, lo que tenemos que conocer el marco normativo en cuanto a la enfermedad profesional. ¿Cómo hace la comisión médica? ¿Cómo deberían hacer los jueces para llegar a la conclusión? ¿O cuáles son las herramientas normativas que tienen que utilizar para llegar a una conclusión de que es una enfermedad profesional o que no es una enfermedad profesional? Fíjense, es la normativa fundamental que nosotros tenemos que conocer cuando nos metemos en el tema de una enfermedad profesional. Yo lo dividí en dos formas, en dos tipos: normativa de fondo y normativa de forma. La normativa de fondo va a estar regulada en el artículo 6, apartados 2, A, B y C, que el apartado A se refiere a la enfermedad listada y el B y el C a la enfermedad no listada. El decreto 658, modificado a su vez por estos decretos del 1167-2003, que incorpora el hantavirus y el mal de Chagas, y el decreto 49, que hace dos cosas: incorpora enfermedades listadas como las hernias inguinales, varices y hernias lumbrosacras, pero también, y esto es muy importante, sustituye lo que era el decreto 659 del 96. Eso muy poca gente lo sabe o lo maneja. El decreto 659 del 96 ha quedado derogado por el anexo primero del decreto 49. El anexo segundo del decreto 49, que sustituye la tabla de evolución de incapacidades laborales. Normativa de forma, lo que me va a permitir llevar al reconocimiento de una enfermedad profesional. La resolución 298 de la SRT del 2017 y la resolución de la SRT 179 de 2015. Ese es el marco normativo general. Pero ojo, tenemos un marco normativo más específico aún, que es muy importante, porque si ustedes no conocen estas resoluciones que están viendo ahí, que son complementarias al decreto 658 del 96, es difícil que conozcan cómo hace el médico o cómo hace el análisis que hace el médico, por qué solicita ciertos estudios médicos, por qué rechaza algunas enfermedades, porque algunos estudios médicos no dan lo que deberían dar en cuanto a parámetros médicos. Fíjense, la resolución 43 del 97 se refiere a los exámenes médicos, ya sean preocupacionales, periódicos, cuando hay cambio de actividad, o exámenes médicos al extinguirse un vínculo laboral. La resolución 246-2012 habla del protocolo sobre las disfonías, es decir, qué se tiene que tener en cuenta médicamente para llegar a la conclusión de que un trabajador padece una disfonía y que esta disfonía es de origen laboral. La resolución 389-2013, protocolo de ergonomía, es decir, para todas las cuestiones de espalda y que son muy comunes en cuanto a reclamos como enfermedad profesional. La resolución 886-2017, fíjense, muy importante, sobre el protocolo de estudios obligatorios que se tienen que requerir para la valoración del daño y determinar la incapacidad. ¿Cuáles son los estudios que no pueden faltar? ¿Cuál no puede faltar? Y también los requisitos mínimos para los psicodiagnósticos, cuando estamos hablando de enfermedades psiquiátricas. Todo esto es lo que se tiene que tener en cuenta normativamente y luego se vuelca en un dictamen médico. Si no conocen estos elementos, es muy difícil que puedan rebatir el contenido de un dictamen médico. Y también van a comprender por qué un médico hace lugar a una enfermedad profesional, ya sea en la justicia o en las comisiones médicas, o porque un médico rechaza una enfermedad profesional. Esto es uno de los elementos. Acá estamos tratando sobre el elemento de la patología, de la enfermedad, que es un elemento de la enfermedad profesional. Fíjense que en algún tiempo hubo alguna disputa sobre la obligatoriedad o no de los baremos. De hecho, el Tribunal Superior de Córdoba tenía una posición
ya pacífica antes de la sanción de la ley 26.773, porque la 26.773 en el artículo 9 estableció que los baremos del 658 y el 659, hoy el 49 de 2014, eran obligatorios al momento de determinar qué era considerado una enfermedad profesional o cómo se valoraba esa incapacidad que le quedaba al trabajador luego de los tratamientos médicos. Acá hay un fallo, hay dos en realidad, uno que es más antiguo, Morando contra QBE, este es del año 2017, que la Corte estableció o rebatió o declaró arbitrario una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones por apartarse del baremo, por utilizar otro método para el cálculo. Ese criterio fue ratificado en Ledesma contra Sociar en el 11 de 2019, también por la Corte Suprema, al establecer que era necesario y para garantizar la igualdad entre los trabajadores, utilizar reglas claras para determinar lo que era una contingencia laboral o una enfermedad profesional en este caso, y cuáles eran sus consecuencias, para determinar sus consecuencias. Yo le decía que el Tribunal Superior de Córdoba tenía una postura que el baremo a utilizar podría ser el 658 o el 659, pero también podría ser otro. Y durante un tiempo, esta postura llegó a regir como jurisprudencia pacífica. Esto es antes del dictado de la 26773, que fue en el año 2012. Bien. Fíjense. Tenemos, como les dije, dos contingencias marcadas. Las enfermedades profesionales listadas y las enfermedades profesionales no listadas. Las enfermedades profesionales listadas van a estar en el decreto 658 del 96, que fue modificado por estos decretos que están viendo ahí. Ya les nombré. El agente de riesgo, la actividad que genera exposición y la relación de causalidad están preestablecidas. ¿Qué quiere decir esto? El trabajador acredita que tiene una actividad determinada, X, acredita que tiene una exposición a un agente de riesgo y que tiene una patología. Entonces, hay una presunción que estos elementos, es decir, hay una presunción en cuanto a la relación de causalidad, que esto produce la patología que tiene el trabajador, se produce a causa del trabajo. Causa exclusiva. Esa también es una distinción que hay que tener muy en cuenta, porque por ahí algunos fallos lo confunden. La ley de riesgo 24.557 tomó como referencia la teoría de la causa exclusiva laboral y abandonó la teoría de la ley 9688, 24028, que era la indiferencia de la concausa. Es decir, una diferencia fundamental a su vez, vale la redundancia. La diferencia de lo concausa, la explico brevemente, la teoría que tomaban estas normativas era que el trabajador podía tener una patología previa, pero en la medida que el trabajo haya influido, haya incrementado o lo haya agravado, esa patología que era originariamente de origen inculpable, solo por el hecho que el trabajo haya influido en algo en su agravamiento, se volvía laboral. Esa teoría de la indiferencia de la concausa, o algunos lo llaman enfermedad accidente, ha sido abandonada por la ley 24557. Pero si ustedes leen algunos fallos de hoy del Tribunal Superior, hace referencia muchas veces a la concausa. Hay unos fallos recientes que han hecho lugar a infartos, porque el trabajador tenía una enfermedad inculpable, y ha mencionado que si bien era una concausa, esta patología previa, el trabajo hizo, en el caso era un accidente por una discusión que había tenido en un colegio un director, hizo que esta enfermedad terminara con la muerte del trabajador. Fíjense, por eso le digo, separemos los marcos normativos para no confundirnos. Nosotros tenemos hoy la causa exclusiva laboral. La contingencia tiene que haber sido, la contingencia en este caso la enfermedad, tiene que ser producida por el trabajo. Bien, la enfermedad no listada, que esto es
es un tema bastante, que yo no he escuchado mucho sobre la enfermedad no listada. Dividamos los tipos de enfermedades no listadas que tenemos. Fíjense, nosotros las enfermedades no listadas, a partir del DNU, como decía Alejandro, 1278, se incluyó en el artículo 6 la posibilidad de que en el caso particular la Comisión Médica Central pudiese determinar una enfermedad profesional para el caso concreto, es decir, una enfermedad que no estaba listada previamente, sino que por las circunstancias del caso, ya vamos a ver cómo, se reconocía como profesional porque se daban estos elementos que estamos hablando. La enfermedad, la relación causal, la exposición y las actividades tenían una virtualidad tal para producir esa patología del trabajador. Bien, tenemos dos tipos de incorporación de una enfermedad no listada. La primera es la incorporación particular, es la que yo lo estoy diciendo, es la que está regulada en el artículo 6, a partir del punto 2, C y D del artículo 6, de los últimos incisos. Que esta incorporación particular, en principio está establecido que lo puede hacer la Comisión Médica, pero jurisprudencialmente se ha decidido que también lo puede hacer la justicia, claramente. Si lo puede hacer la Comisión Médica Central, también lo puede hacer la justicia. ¿Y cómo funciona? El trámite está regulado en el artículo 6, es muy simple. Primero interviene la Comisión Médica Jurisdiccional, y cuando la Comisión Médica Jurisdiccional tiene un dictamen favorable en cuanto al reconocimiento como enfermedad profesional a esta enfermedad no listada, tiene que ser revisado por la Comisión Médica Central, y la Comisión Médica Central va a ser la que define. Ahora, si la Comisión Médica Jurisdiccional define que eso no es una enfermedad profesional, no cumple con los requisitos, esta enfermedad listada no es una enfermedad profesional, no puede ser catalogado como tal, ese expediente no se eleva automáticamente a la Comisión Médica Central, sino que puede ir a la Comisión Médica Central por vía de recurso. Esa es la diferencia fundamental. Ojo, y hay otra forma de incorporación de una enfermedad no listada, que es la incorporación general. La incorporación general que está regulada en el artículo 40, inciso B de la Ley de Riesgo. Fíjense cómo pasó con el mal de Chagas, que vimos recién, o como las hernias. Estas patologías antes eran enfermedades no listadas reconocidas por la Comisión Médica. Luego, por el trámite del artículo 40, que está ahí, que yo se lo describo rápidamente, establece intervención de algunos organismos, como el Comité Consultivo Permanente, que está presidido por el Ministro de Trabajo, está compuesto por 4 representantes del gobierno, 4 representantes de la CGT, 4 miembros de las organizaciones empresariales y 2 del sector pymes. Y se solicita un dictamen de la Comisión Médica Central a los fines de ver si se puede, o de considerar que opine, a los fines de saber si se puede incorporar esta enfermedad que se trata de forma general al listado. Hay un dictamen vinculante del Comité Consultivo Permanente y interviene el Ministerio de Trabajo de la Nación por medio también de su Dirección de Asuntos Jurídicos, y el presidente de la Nación, por medio de un decreto, es quien termina incorporando a esta enfermedad no listada, en principio, ahora listada con la incorporación al decreto. Fíjense, ahí yo vi antes de entrar que muchos preguntaban si íbamos a hablar sobre el COVID, no es el objeto de la charla, pero fíjense que todos estos pasos deberían darse, de lo que estamos viendo acá, para que el COVID-19 pudiese ser incorporado como enfermedad profesional. Como eso no es posible, porque no se pueden, por la situación que estamos, no se pueden cumplir todos estos requisitos, tiene esta naturaleza mixta, que después en algún momento la veremos, o la van a ver con Alejandro. Yo lo estoy viendo Pablo solamente, así que bueno, Pablo, te estoy hablando a vos, Pablo Joffre, así que moveme la cabeza algo, porque yo solamente te estoy viendo a vos, Pablo. El decreto, fíjense, una diferenciación, para que, y Ángela, ahora la estoy viendo a Ángela, una diferenciación. ¿Qué elementos tienen el accidente que habló Pablo en la clase pasada, y qué elementos tenemos en la enfermedad para que veamos las diferencias? Nosotros en la enfermedad listada, porque después vamos a ver la no listada, la enfermedad listada, tenemos un diagnóstico médico, una enfermedad. Es un aspecto netamente médico. Tenemos un agente de riesgo
y una exposición a este agente de riesgo, que también son aspectos médicos. Ya vamos a hacer una diferenciación porque si bien la acreditación del agente de riesgo y la exposición es de una circunstancia fáctica, es decir, no es netamente médico, pero sí la comunión de estos elementos, que es la relación de causalidad que ya la vamos a ver. Fíjense la diferencia que hay con el accidente. El accidente, el suceso dañoso, como el agente de riesgo y la exposición, no son elementos médicos. Y la patología en la salud del trabajador sí es un aspecto médico. Es decir, no lo podemos definir nosotros, sino necesariamente lo tiene que definir el médico. Fíjense la diferencia que hay sobre una y otra patología. Vamos a un elemento que para mí es el más importante de la enfermedad, que es la relación de causalidad. La relación de causalidad. Fíjese para hacer el parangón con los accidentes. En los accidentes tenemos un hecho dañoso, que eso lo determinamos nosotros. Nosotros, el secretario técnico, por ejemplo, en el trámite administrativo, en un rechazo, determinamos si un hecho dañoso un accidente, cumple con las características establecidas por la ley para ser considerado como tal. Pero ojo, ese accidente que nosotros podemos considerar que es de origen laboral en cualquiera de sus variantes, sus consecuencias médicas pueden o no corresponderse con la mecánica de ese accidente. Entonces, la relación de causalidad entre este hecho dañoso, en caso de accidente, y las consecuencias médicas, va a ser de competencia médica. Fíjense en lo que sucede en la enfermedad. Nosotros tenemos el diagnóstico, la actividad y la exposición. El diagnóstico es el único elemento médico. La actividad y la exposición son de acreditación fáctica. Pero ojo, la relación de causalidad entre estos tres elementos es competencia en el ámbito administrativo de los médicos. Yo siempre hago la diferencia con la justicia. ¿Qué pasa con la justicia? El juez es el que determina la relación de causalidad, pero asistido por el perito médico oficial. En cambio, en el ámbito administrativo no pasa lo mismo. El médico, con la asistencia del secretario técnico letrado y el control del secretario técnico letrado, es el que determina la relación de causalidad. Fíjense la diferencia en uno y otro ámbito. Vamos a verlo en un ejemplo. Un caso muy utilizado o una enfermedad muy cotidiana, que es la hipoacusia. Esto en una enfermedad listada, que es la hipoacusia. Tenemos una enfermedad que es la hipoacusia perceptiva. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Con un diagnóstico médico. Y utilizando los protocolos médicos que vimos al inicio. No cualquier protocolo médico, los protocolos médicos establecidos. Debe ser diagnosticada por un médico en virtud de estudios médicos respectivos y las reglas de la medicina, como son los estudios audiométricos. Luego tenemos el ruido, que es el agente de riesgo. Debe ser determinada, por ejemplo, en la justicia por la pericia médica o en el ámbito administrativo por el RAR, por el reglamento de agentes de riesgo, o por el reglamento de agentes de riesgo es un anexo que es del contrato de afiliación de la ART, donde el empleador es el que de alguna forma denuncia cuáles son los agentes de riesgo por medio de un ingeniero, por supuesto firmado por un ingeniero en higiene y seguridad del trabajo. El agente del riesgo es de acreditación fáctica, por medio de estos medios por estos recursos que yo le estoy diciendo. Y la exposición a ese agente de riesgo también es una cuestión fáctica. Existen actividades que generan esa exposición, por supuesto, y deben ser comprobadas por cualquier medio de prueba. Y tenemos arriba de todo la relación de causalidad, que es la unión de todos estos elementos. Es decir, cuando la enfermedad tuvo causa, es decir, va a ser una enfermedad cuando tuvo causa directa exclusiva al trabajo. Entonces ustedes me pueden preguntar, de hecho me preguntan siempre, ¿por qué las comisiones médicas rechazan tanto las enfermedades? ¿Por qué siempre si la patología la tiene? Fíjense en los estudios médicos. Bueno, yo voy a tratar de explicarles por qué. No sé si voy a tener éxito, pero fíjense. Espera que se está abriendo el telón. Yo, utilizando algunas reglas de la lógica, que es esto de ver las variables,
que se pueden dar en algunas hipótesis cuando tenemos varios elementos. En este cuadro que yo les muestro aquí, vemos los 4 elementos de una enfermedad profesional: la patología, el agente de riesgo, la actividad que genera exposición y la relación de causalidad, que es el cuadro clínico en definitiva. Bien, nosotros tenemos un caso, el caso ideal, el único caso que va a prosperar, es cuando la patología está presente, la enfermedad está presente, el agente de riesgo existe, está comprobado, la actividad que genera exposición está acreditada y la relación de causalidad está acreditada también entre los otros elementos. Ahora, en todas las otras hipótesis, el resultado va a ser la ratificación del rechazo de la ART o el rechazo de la ART. ¿Por qué? Si no tenemos la patología no se verifica, por más que tenga los otros elementos, no vamos a poder considerar que es profesional. Tenemos la patología, pero no el agente de riesgo y el resto del elemento, y así sucesivamente todas las alternativas. Pero fíjense la última alternativa, que quizás es la más conflictiva. Sí está la patología presente, está presente el agente de riesgo, la actividad que genera exposición también la desarrolla el trabajador, pero la relación de causalidad no se da. Fíjense un ejemplo de ello. Una hipoacusia puede ser producida no solo por ruido, sino la hipoacusia también puede ser producida por un golpe o por otros elementos, por la edad, por la pérdida de audición que las personas tienen por la edad. Entonces, nosotros vamos a tener un caso donde el trabajador tiene la hipoacusia, donde la actividad genera exposición y donde ahí está presente el agente de riesgo ruido, pero de los estudios clínicos y de los protocolos médicos utilizados, el médico puede concluir que este trabajador tenía una enfermedad previa, inculpable, preexistente, como le llaman los médicos, que nada tiene que ver con el trabajo. Entonces, para que tengamos en cuenta este cuadrito cuando analicemos un dictamen médico. ¿Se escucha bien, Pablo? Bien. Vamos ahora, creo que acá teníamos el primer corte, si no me equivoco. Voy a descansar un poquito la voz y voy a dejar a mis compañeros si hay alguna duda o algún tema que de lo que fuimos hablando generó alguna duda, no sé. Veo que acá pasan los chats, pero no los puedo leer. Bueno, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. Sí, bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, gracias por participar. Nosotros, bueno, el chat está un poco más tranquilo que en el caso de los accidentes. Se ve que están muy atentos escuchando tu exposición. Bueno, gracias. Hay alguna pregunta dos preguntas que tengo anotadas. Una que no tiene que ver tanto con la actuación en comisión médica, y otra pregunta que no te referiste al tema en particular, pero quizás se pueda hacer alguna ampliación o decir algunas líneas sobre esto, es ¿qué sucede si el RAR es falseado por el empleador? Esa es una de las preguntas. No sé si vos tenés pensado hablar sobre esa documentación en particular. A ver, el RAR principalmente es una declaración jurada que hace como cualquier caso en cualquier seguro de salud. Nosotros cuando hacemos un seguro de salud, nosotros lo sabemos bien, tenemos que denunciar cuáles son nuestras patologías preexistentes. Lo mismo sucede cuando el empleador falsea un reglamento de riesgo de trabajo. Es decir, primero me parece que lo que tiene que haber es una actuación penal porque es una falsedad ideológica que interviene un profesional que es un ingeniero en seguridad, en seguridad del trabajo. Segundo, la consecuencia fundada, que es la falta de cobertura de la ART por haber falseado ese RAR. Yo creo que esa es la consecuencia. Primero tiene que haber una denuncia penal, me parece, porque acuérdense que interviene y tiene la firma de un profesional que da fe que existe eso. Y es una declaración jurada, ¿no? Bien.
Y otra cosa que yo quisiera agregar en relación al RAR, para que ustedes lo tengan presente, más entrando en una cuestión práctica, qué es lo que sucede en la realidad. A modo de ejemplo, les puedo decir que los call centers, en los RAR, dicen que el trabajador, casi en un 90%, o sea, es lo que vemos todos los días, los trabajadores de call center no están expuestos al uso de la voz. O sea, eso es bastante ilógico, pero es lo que ocurre en la realidad. No obstante, nuestros médicos, que son los que evalúan ese hecho, digamos, cuando están entrevistando al trabajador en la audiencia médica, saben perfectamente que un trabajador que está reclamando una disfonía y que es un empleado call center, mientras en la medida en que se den los presupuestos establecidos por la ley, más allá del RAR, otorgan la enfermedad. La disfonía es una de las patologías que más se da en comisión médica. Por eso les digo, no es un dato excluyente que el RAR haya sido falseado. La cuestión penal va por otro lado, pero digo, que tengan un RAR falseado no significa que la comisión médica sí o sí lo va a seguir al pie de la letra. Es lo que ocurre en la práctica que no pasa. Y la otra pregunta que tengo es, como les dije, una pregunta que no tiene que ver puntualmente con nuestro procedimiento, pero esta pregunta también ya se hizo en la clase anterior, que es cuando pasan los 45 días de la disposición de clausura emitida por el Servicio de Homologación y quieren iniciar una acción judicial, que la inconstitucionalidad de qué ley tiene que plantear, y es la inconstitucionalidad de la ley de adhesión. Es cortito, nada más era para aclarar ese punto. Perfecto. Pablo, Ángela, no sé si tienen algo más que agregar. No, justamente iba a responder en lo que respecta al RAR, y más allá de eso, también hacer presente de que otro de los recursos que tiene cualquier trabajador al advertir o presuponer de que no está declarado en el RAR el agente de riesgo, o la exposición al agente de riesgo, es la posibilidad de efectuar las denuncias pertinentes ante el CIMAT, a los fines de que se realice una auditoría en la empresa y que detecte realmente el grado de exposición. Eso hasta se puede realizar con una denuncia anónima, siendo competente en este caso el Ministerio de Trabajo de la provincia, que es quien tiene el poder de policía para hacer eso. Perfecto. Pablo. ¿Se quedó congelada la imagen o está así mirando para abajo? No, me parece que se le congeló la imagen. Bueno, después cuando vuelva... Bueno, dale, sí. Cuando vuelva me interrumpe y no importa, lo frenamos. Bueno, en la vamos próxima en la pausa próxima. seguimos. Cuando salga del estado de Walt Disney que tiene, Dale. seguimos. Fíjense, vamos ahora a ver, nosotros, ¿qué hicimos hasta ahora? Definimos lo que es una enfermedad, distinguimos una enfermedad listada de no listada, vimos cuáles son los elementos de una enfermedad profesional. Ahora lo que vamos a ver, cómo es el trámite para perseguir la reversión, digamos, del rechazo por parte de la ART, o el reconocimiento de la enfermedad por parte de la comisión médica, ya sea de la listada o no listada. Pero vamos a empezar por la enfermedad listada. Esto por ahí es un poco tedioso y lo pueden leer en cuanto a los requisitos de la documentación que tienen que presentar. Hernán, perdóname un segundo, Hernán, porque se me había caído la conexión. Sí. No importa, dale, decime. Disculpadme, porque no sé si lo había, yo había notado un par de cositas, yo me quedé hasta lo del RAR. Sí, dale. Preguntando qué pasa, me pareció importante que les habían llegado unas disposiciones de clausura en estos momentos y qué pasaba con eso. Los trámites administrativos, los plazos de los trámites administrativos y judiciales están suspendidos, o sea, la comisión médica está trabajando actualmente, pero todo lo que son plazos administrativos están suspendidos, así que no se preocupen porque no comienza el inicio de ningún plazo en este momento, por más que les lleguen notificaciones o requerimientos. Por ejemplo, nosotros mismos estamos viendo trámites de accidentes más comúnmente, y les hacemos requerimientos, y no es el plazo que les otorgamos para cumplimentar, va a empezar a correr una vez que sea levantado la suspensión de plazos administrativos.
Y otra pregunta que vi era, ¿qué pasa si hay dos enfermedades, una listada y otra que es no listada? Son dos trámites distintos. Uno se inicia como un trámite de enfermedad listada y otro como trámite de enfermedad no listada, que eso ya lo va a terminar de explicar ahora Hernán. Bueno, hasta ahí había visto. Bueno, perfecto. Sí, Gracias. esta es la eterna pregunta. ¿Por qué inician de alguna enfermedad? ¿Por qué inician? Siempre es la eterna pregunta que hemos investigado en algún momento el origen normativo, pero no recuerdo, la verdad que no recuerdo si llegamos a alguna conclusión viviendo. Yo la verdad que no recuerdo, me parece que se simplificaba toda una cuestión de sistema. Mira, lo que estuvimos indagando, porque es una pregunta que no solo la hacen los colegas, la vienen haciendo en tribunales también, ¿por qué se inician distintos expedientes? Tiene que ver, la respuesta administrativa, podríamos decirla, tiene que ver con el agente de riesgo involucrado. Entonces, ustedes les habrá pasado, los que inician trámites en la comisión, que lo que tenga que ver con síndrome cérvico-braquial, hombro, codo, brazo, muñeca, todo el sector, digamos, del cuerpo que tenga que ver con movimientos o gestos repetitivos de los miembros superiores, debería ir todo junto en un mismo expediente. No así, por ejemplo, la espondiloartrosis lumbar va sola. Tiene que ver puntualmente con el agente de riesgo involucrado. Hipoacusia va sola, disfonía va sola. Así, la superintendencia le pide a la ART que lo ingrese al registro así. Ustedes tengan presente lo siguiente, los registros, lo que es siniestralidad, lo maneja la ART. Por lo tanto, son ellas las que cargan. Cuando ustedes van a la comisión con el número siniestro que seguramente les figura en la carta documento de rechazo o la determinación, hay un siniestro, hay un número de siniestro, ahí figura cuáles son las partes del cuerpo involucradas, pero repito, tiene que ver con el agente de riesgo. Así es. Y la última, Hernán, Sí. antes de que nos vayamos de este Sí. tema, es la diferencia entre RAR y CIMAT, porque un colega acá me dice que le rechazan una patología en el dictamen de comisión en función del RAR, y yo no recuerdo haber visto un dictamen médico que rechace por el RAR, sino por el CIMAT en todo caso. La diferencia está en que el RAR, en el relevamiento de agentes de riesgo, es un estudio previo que hace el empleador, que está a cargo del empleador, y le denuncia a la RT, y le dice, mire, yo tengo estos riesgos en mi empresa. En cambio, el CIMAT es un control posterior que se realiza. Lo que pasa es que lo puede hacer en el Ministerio de Trabajo, hay un área que se llama así, CIMAT. La RT le llama CIMAT también al control que hace a las empresas en cuanto a la evolución de esos agentes de riesgos, o los cuidados o las medidas de protección que toman sobre esos agentes de riesgo. También se le llama CIMAT cuando la RT, una vez denunciado el siniestro por el empleador, va y hace un control posterior también de esos agentes de riesgo. Es decir, el concepto CIMAT por ahí se utiliza para varios términos, para varias circunstancias. Por eso, pero diferenciemos bien, el RAR es un anexo del contrato de afiliación. Eso es lo que nos quede así en la cabeza. Y el CIMAT es algo que se hace posterior, un control posterior, es decir, a la afiliación. Esa sería la diferencia fundamental entre esos dos conceptos. Pero bueno, sigamos con el trámite administrativo. Yo le estaba diciendo que hay algunos requisitos que están establecidos en cuanto al rechazo de una enfermedad listada. Los requisitos para iniciar el trámite están establecidos en la resolución 298 de 2017. Hay formularios, tiene que ir con el patrocinio letrado, hay un formulario que es muy importante, justamente donde se denuncia todo esto, el agente de riesgo, la actividad que realiza el trabajador. También es muy importante que ustedes, los abogados, nosotros los abogados, ustedes en este caso que presentan los escritos, cumplimenten con la resolución 889-2017 en su artículo 6-7, ya sea para accidentes o para enfermedades, en cuanto a lo que tienen que argumentar y presentar en el trámite de rechazo, ya sea de accidentes o de enfermedad. Eso es muy importante, porque eso equivale para nosotros a la demanda en tribunales.
Es decir, de ustedes a donde manifiestan su pretensión, sin perjuicio de todo lo que haya pasado antes en la aseguradora. ¿Alguien tiene micrófono? Ah, tiene el micrófono abierto. Sin perjuicio de lo que haya pasado antes en la etapa de la ART, o los estudios médicos que haya hecho la ART, o los CIMAT, o los RAD. La argumentación de la pretensión es importante hacerla en ese momento, cuando se presenta el trámite. Aún más importante para nosotros es cuando se hace en los accidentes, ¿no? Fundamental. Esto lo dijo Pablo, eso es fundamental, pero también es importantísimo en las enfermedades. Otros requisitos que están vinculados a los estudios médicos. El trabajador tiene que aportar todos los estudios médicos que haya tenido en virtud de esa contingencia. Sin perjuicio de ello, la resolución que vimos recién, la 886-2017, establece cuáles van a ser los estudios médicos necesarios que tiene que tener el médico al momento de dictaminar. Entonces, si esos estudios médicos no son acompañados por el trabajador, la comisión médica o la superintendencia le va a requerir que se realicen esos estudios médicos. Fíjense ahí, al inicio de esta resolución hubo muchos problemas porque se establecían que deberían ser retirados dentro de los 3 días. Esto ya pasó, porque si no retiraban los estudios médicos se archivaba el expediente. Esta circunstancia se ha dejado ya de lado porque una vez que se notifica el domicilio electrónico del letrado al domicilio constituido, se notifica el turno médico, también se acompaña anexo esta orden o pedido de estudios. Es decir, no es necesario que se vaya a la comisión médica a retirarlos. Bueno, seguimos. ¿Qué hace el médico? Acá, como siempre, hay intervención jurídica e intervención médica. Vamos a hablar primero de la intervención médica. ¿Qué hace el médico en el dictamen médico? Hace una valoración de todo esto que estuvimos viendo recién. Va a valorar la enfermedad, es decir, con los protocolos que vimos recién y con el saber, con el examen físico, analiza los estudios médicos que traiga el trabajador o los que se haya requerido. Hace un análisis del riesgo y de la exposición. ¿De dónde surge todo esto? De lo que estamos viendo nosotros recién. El RAR del empleador, el CIMAT de la ART, después de la denuncia, que es justamente lo que ya estamos hablando, el CIMAT de la superintendencia, que también puede ser pedido, y eso va a quedar a consideración del médico. Yo sé que ustedes siempre la ofrecen, pero bueno, eso va a quedar a consideración del médico en la medida que esté controvertido. Eso también, ahora me viene a la cabeza, y quizás lo vamos a decir después, la prueba. La prueba es un tema también relevante en las enfermedades. Fíjense, ustedes tengan en cuenta al ofrecer la prueba, ¿qué se está rechazando? ¿Qué está rechazando la RT? Si la RT me está rechazando que la enfermedad es inculpable, por ejemplo, no discute que la tiene, ese es el tema. Puede tener el trabajador una hipoacusia, una hernia, pero la RT dice, mire, esta hernia, por los protocolos médicos, la tiene hace 15 años y usted trabaja para este empleador hace 1 año. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Que ofrezcamos prueba confesional, prueba informativa a la AFIP para que nos manden los recibos de sueldo, prueba informativa al empleador para que nos mande el recibo de sueldo y la actividad que realizaba, no sé, un montón de cosas, exhibición de esto, de cuestiones que no tienen nada que ver. Nosotros no, en ese caso lo que hay que hacer, el esfuerzo probatorio, es acreditar que esa patología es de origen laboral. Es de origen laboral. ¿Y qué es relevante en esos casos? Estudios médicos realizados, historia clínica del trabajador, preocupacionales, informativa al empleador para que mande un preocupacional, que nunca lo piden, y algo importantísimo, si en el preocupacional no salía esa patología que se está reclamando, es una presunción muy fuerte, es una presunción, no significa que va a ser así, que esa patología no nació antes, sino que nació al momento de la relación laboral. Por eso le digo, tengan cuidado, porque ahora ya se ha morigerado bastante, pero desde un inicio se ve que alguien hizo un modelo de ofrecimiento y se lo repartió a todo el mundo y ofrecieron un montón de medios de prueba que no eran relevantes. Y eso hace perder tiempo. No hace perder tiempo a nosotros y no hace perder tiempo a ustedes porque el expediente queda trabado por esas cuestiones. Fíjense,
Fíjense cuál es la causal de rechazo de la enfermedad y ofrezcan pruebas en relación a eso, nada más. Esa es mi recomendación y de todos nosotros, creo yo, sobre este tema. Bueno, fíjense, sigue el expediente. ¿Cómo sigue? Hay una intervención del área de secretarios técnicos en diferentes momentos, en los trámites de rechazo de la contingencia cuando se trata de enfermedades listadas. Hay un primer momento que se refiere justamente a esto, a la admisibilidad de la prueba. Cuando ustedes ofrecen medios de prueba, el expediente vuelve al área jurídica para que nosotros la proveemos. Y le digo esto, les vuelvo a reiterar lo que le dije recién y se aplica para este caso. Ofrezcan prueba pertinente, prueba que, por ejemplo, prueba testimonial. Testimonial, la RT no dijo nada sobre la exposición, no dijo nada sobre las actividades del empleado. Ahí hay un micrófono abierto. No dijo nada sobre eso. ¿Para qué vamos a ofrecer testimoniales si no está discutido? Mira, después de que se ofrece prueba, en el caso que se ofrezca prueba, se provee esa prueba y pasa de nuevo al área médica, pasa el expediente del área, se celebra la audiencia médica. El médico en esa audiencia, que tiene que estar el letrado, que tiene que estar el médico de parte, si se lo tiene, que va a estar el médico del RT o el representante del RT, se va a verificar, se va a hacer el examen físico, en definitiva. Ya tenemos incorporado la documentación médica, tenemos la prueba proveída, tenemos la documentación médica que puede aún requerir, el médico en la audiencia, es decir, en la primera audiencia lo va a revisar y si es necesario va a requerir nuevos estudios médicos. Ahí justamente es lo que estaba diciendo, ordena las diligencias necesarias. Nosotros emitimos el dictamen jurídico, pasa al médico. Perdón, hice todo un embrollo. El dictamen médico, se hace la revisación médica, antes se dictamina médicamente, vuelve al área jurídica nuestra para que nosotros controlemos la legalidad del procedimiento. Si hay omisiones, si hay falencias en lo que tiene que ver con el trámite administrativo o si hay errores jurídicos en el dictamen médico. Es decir, vienen dos momentos. Uno antes del dictamen médico y el otro momento es después del dictamen médico, para que quede claro. ¿Qué sucede? Si la comisión médica, si el área médica rechaza la contingencia como laboral, este expediente se va al servicio de homologación, pero ¿para qué se va al servicio de homologación? Ustedes, para los que no conozcan las comisiones médicas o han ido poco, parece ser que se va al servicio de homologación para homologar algo, porque parece que eso indicaría el nombre, pero en realidad va al servicio de homologación para que emita el acto de clausura y de cierre de la instancia administrativa. ¿Por qué es relevante ello? Porque a partir de ese momento empiezan a correr los plazos judiciales para iniciar la demanda. Es justamente lo que le estaban preguntando a Pablo, qué pasaba con ese plazo actualmente. Con eso se agota la vía administrativa. Ya no se puede insistir más, salvo que quiera recurrir a la Comisión Médica Central. Esa es otra alternativa que no es obligatoria para el trabajador, por lo menos. Para el RT sí. Ahora, ¿qué pasa si se acepta? Si se acepta la contingencia. Miren, si se acepta la contingencia, es decir, si la Comisión Médica dice, mire, ese rechazo a RT está mal hecho, ¿qué sucede? No se agota la vía administrativa en este caso. ¿Por qué no se agota la vía administrativa? Porque el trabajador nunca tuvo cobertura. O si tuvo cobertura fue por muy poco tiempo, que fue por el plazo que tenía el ART para rechazar. Es decir, los 10 días más los 20 días, más los 10 días que puede acumular, 20 días en total. Es decir, ¿qué tiene derecho el trabajador una vez que se revierte ese rechazo? A las prestaciones en especie. Se comienza, el ART empieza a pagar lo que es la sustitución de salario, lo deja de pagar el empleador. Si el trabajador estaba con carpeta médica por patología inculpable, del 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, eso se revierte también. Se revierte porque empieza otro régimen jurídico que es la incapacidad laboral temporaria, que está establecida en la ley de riesgo. Si hay una alta médica,
la RT puede dar, es decir, la RT puede dar una alta médica después del dictamen en comisión médica, y eso ya genera otro tipo de trámite, que va a ser la determinación de incapacidad o la divergencia en la determinación de incapacidad, que es lo que vamos a ver a continuación cuando terminemos este ítems, que son las enfermedades profesionales y no listadas. Me gustaría ver sus caras para ver si entienden o no, pero bueno, pero supongo que están entendiendo lo que estoy diciendo. Eso es lo malo que tiene esto, que no lo puedo ver, pero bueno. Conclusión médica. ¿Qué conclusión puede llegar al dictamen médico? En principio son 3 conclusiones. El trabajador no tiene la patología que denunció, que para mí es un caso de los más, de las 3 supuestos, el caso más grave. El caso más grave. ¿Por qué el caso más grave? Porque si el trabajador no la tiene médicamente la patología de denunció, ¿qué hace un certificado médico de parte diciendo que la tiene? Ese para mí es el caso más grave. El más grave de todos, de rechazo. El trabajador, otra hipótesis, el trabajador no se encuentra expuesto al agente de riesgo, puede ser que tenga la patología, acuérdense del cuadrito, todas esas variantes, o puede suceder que la patología que padece el trabajador es de origen inculpable, es decir, la tiene, pero no la tiene por el trabajo, la tenía de antes, o por otra causa. El trabajador tiene la patología de origen laboral, es decir, cuando su origen laboral es exclusivo y se encuentra expuesto al agente de riesgo denunciado, en esos casos se ordena y se revierte el dictamen, como lo dijimos. En los 3 primeros supuestos, se agota la vía administrativa porque el expediente va al servicio de homologación. En el segundo supuesto, como les dije recién, no se agota la vía administrativa. Enfermedad no listada. Enfermedad no listada. Normativamente no hay mucho en cuanto al trámite administrativo en la enfermedad no listada. Fíjense, tenemos la resolución 179, la resolución 179-2015, que establece un requisito diferencial a la enfermedad listada, que es presentar una petición fundada. Y nos define la norma que es una petición fundada. Se entenderá por aquella presentación que contenga diagnóstico, argumentación y constancia sobre la patología denunciada y la exposición a los agentes de riesgos presentes en el trabajo respectivo, con exclusión de la influencia de los factores atribuibles al trabajador y que sean ajenas al trabajo. Eso está en el 9.1 del anexo 1 de la resolución 179. Es decir, las constancias a presentar, como dice ahí, son estudios complementarios sobre diagnóstico, enfermedad denunciada, pero a su vez acá se requiere un trabajo extra, es decir, se necesita no un certificado médico. Quizá el certificado médico sirve para abrir la instancia administrativa, pero no para que luego tenga éxito esta presentación de enfermedad no listada. Es decir, lo que realmente se necesita es un informe de un médico, de un especialista, que establezca estas conexiones que yo le estoy diciendo, entre la enfermedad que tiene el trabajador, entre el agente de riesgo, entre la tarea que genera la exposición y la relación de causalidad. Eso es lo relevante, que se tiene que hacer argumentativamente y juntamente con los estudios médicos. El trámite administrativo, como yo les dije, está en el artículo 6, como les muestro acá, este es el artículo 6, está establecido en el artículo 6, 2b, y en sus siguientes pasos los trámites que hay que seguir para una enfermedad no listada, para el reconocimiento de una enfermedad no listada. Lo relevante y que tienen que saber, porque esto ha sido un objeto de conflicto, es que el expediente de enfermedad no listada concluye con el dictamen médico, ya sea de la Comisión Médica Jurisdiccional, si lo rechaza, o de la Comisión Médica Central, si lo rechaza, si se apela. El plazo para la revisión judicial empieza a correr desde el dictamen médico, de la notificación del dictamen médico. No interviene aquí el servicio de homologación. Hemos tenido muchos oficios de jueces explicando por qué, bueno, tiene toda una fundamentación normativa de por qué no interviene el servicio de homologación, fundamentalmente porque está regulado el trámite de la enfermedad no listada en la resolución 179 de 2015, que no prevé la participación
del servicio de homologación. Fíjense acá un pequeño ejemplo. Esto no se crean que esto está reconocido como enfermedad profesional, el acoso laboral. Esto es solo un ejemplo. No es que porque yo lo pongo acá, la Comisión Médica Central lo va a reconocer. Si solamente es un ejemplo para ejemplificar lo que debería hacer este informe inicial al pedido de una enfermedad no listada. Acá los elementos de la enfermedad no se presuponen, no están en ningún lado, no están preestablecidos. Los tengo que argumentar, los tengo que crear. El trabajador, tengo que acreditar primero que el trabajador padece una enfermedad. En el caso de un acoso laboral, las enfermedades pueden ser varias. Puede ser reacción vivencial anormal neurótica, o también puede ser estrés laboral o cualquier otra. Esa es la enfermedad. No existe la enfermedad acoso laboral. Acoso laboral es el título o el agente de riesgo, en realidad, el agente de riesgo. La presencia del agente de riesgo podría ser, en este caso, ambiente hostil de trabajo. ¿Cómo se acredita eso? Libertad probatoria, antecedentes de intervención de psicólogos, informes psicológicos, sumarios previos que tenga el empleador hecho a esta persona que supuestamente acosa, denuncias penales, lo que ustedes se imaginen para acreditar el agente de riesgo. Tercero, la exposición también de acreditación fáctica, maltrato, persecución, cambio de puesto de trabajo, lo que ustedes imaginen o lo que haya acontecido en el caso particular. La relación de causalidad, que es lo más complicado, tenemos que acreditar que esta patología de índole psiquiátrica que tiene el trabajador o la trabajadora no es preexistente. Por eso va a ser muy importante allí un psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico que lo hace un psicólogo para determinar si esta reacción vivencial o el estrés laboral o lo que sea que se manifiesta como enfermedad tiene que ver con la personalidad del trabajador o es motivada por esta circunstancia o por la exposición a este agente de riesgo que es el ambiente hostil de trabajo y por la exposición que serían todas estas cosas de maltrato, cambio de puesto de trabajo, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Por eso las enfermedades no listadas son tan difíciles de considerar y de evaluar, porque se tienen que dar todos estos requisitos que muchas veces no se argumentan y tampoco se acreditan. No sé si hay muchas preguntas o seguimos. Seguimos. Bueno. Vamos a los Hay varias preguntas. bueno, como quieran, si quieren. ¿Cómo andás de tiempo vos? Vamos bien, vamos bien. ¿Querés que hagamos una pausita de preguntas? Nadie me interrumpe, voy más rápido. Eso está bueno también. Bueno, entonces hacemos unas preguntitas. Hay una pregunta que la hacen, ya la han hecho, la hacen siempre y nunca está de más recordar que el gobierno de Córdoba, la provincia de Córdoba, es un empleador no asegurado que contrató a una sociedad anónima que se llama ASECOR para que gestione algunas cuestiones relativas a las denuncias que reciben sobre accidentes de enfermedades o accidentes de trabajo, digamos. No es, repito, por favor tomen nota, ASECOR no es una ART, ¿sí? Así que el gobierno de Córdoba es un empleador no asegurado. Más allá de que el trabajador tiene que ir a ASECOR, hace la denuncia, el número que todos los empleados públicos de la provincia tienen a disposición, que es un número de ASECOR, la documentación la tienen que presentar ahí, hace esta gestión, pero no tiene la entidad de ART. Eso es una aclaración que siempre vale la pena hacerla. Los jueces se confunden, ¿no? Sí, los mismos jueces. De hecho, ASECOR, la provincia, tiene como una propaganda engañosa porque los mismos formularios de denuncia ponen ART ASECOR, ellos mismos se autodenominan ART, pero no lo son. Y la provincia de Córdoba nunca completó el trámite para ser empleador autoasegurado. Que no son datos menores porque en definitiva termina pagando la provincia de Córdoba.
Bueno, y la otra pregunta que tengo anotada, que me parece interesante, es relativa al agotamiento de la vía cuando se trata de enfermedades no listadas, que la han hecho varios a esa pregunta. En las no listadas, la vía se agota con el dictamen médico. Es un trámite que actualmente quedó regulado en la 179. No es parte, más allá de que la 298 la nombra, no está previsto que vaya al servicio de homologación y no se emite una disposición de clausura, por lo tanto, se termina el trámite con el dictamen médico. Y bueno, eso también es motivo de consulta a través de oficios judiciales y es lo que respondemos desde hace mucho tiempo, venimos respondiendo eso. Y bueno, la última que tengo, después le siguen mis compañeros, es en relativo a la prueba, cómo se diligencia la prueba informativa. Cuando nosotros proveemos prueba informativa, hay que tener presente varias cosas, que la prueba sea pertinente para el trámite. Si ustedes piden que se oficie el correo, que es, como dijo Hernán, que piden recibos de haberes, no hace al objeto de este trámite, por lo tanto esa prueba se rechaza. Si ustedes piden una historia clínica, que se oficie para la historia clínica, nosotros les contestamos que el mismo trabajador puede ir y hacerse de su historia clínica porque hay una ley que lo avala para que lo haga. Y en relación al preocupacional, se lo tiene que pedir al empleador, porque está obligado el empleador a hacerlo, tanto la confección, firma y diligenciamiento de ese oficio está a cargo de quien lo propone, y lo pueden acompañar, nosotros siempre le ponemos esa frase, lo pueden acompañar hasta la audiencia médica. Esas son las preguntas que yo noté y los chicos tienen otras. Bien, bien. Bueno, Pablo. dale. Primero una que me pareció interesante. ¿Qué ocurre en la situación en que, supóngase, ustedes denunciaron una enfermedad profesional, la RT la rechaza, se inicia el trámite de rechazo y en el interín el trabajador es despedido? Bueno, la pregunta era qué pasaba si después el trámite de rechazo, ya sea en un accidente o en una enfermedad profesional, es dado vuelta en la comisión y nosotros decimos, sí, hay una enfermedad profesional o hay un accidente de trabajo. En ese caso, lo que va a ocurrir es que el trabajador, la sustitución de salario, va a tener que otorgarse hasta tanto el trabajador recobre la posibilidad de trabajar en forma retroactiva al momento del rechazo, ¿verdad? O sea que eso me pareció importante. Y luego vi otra que voy a compartir, que es una queja que han hecho acá. Hay algún micrófono abierto. Hay un sonido. Bueno, sí. Hay que pedir que apaguen los micrófonos. No lo puedo pagar. Leo Pietro, ¿le suena por favor si puede silenciarse? Bien. Y otra pregunta que me pareció interesante, y esto no sé si es pregunta, queja, pero nosotros compartimos la queja, es que muchas veces el fundamento del dictamen médico no es claro. No está claro por qué el médico no hizo... de hecho, muchas veces nosotros le preguntamos, ¿por qué rechazaste acá? Y tratamos de hacer docencia con los médicos en decirles que tienen que explicitar y gastar un poco más de tiempo. Es cierto que a veces están abarrotados de trámites, y muchas veces esa es la causa, pero tiene que quedar claro en el dictamen cuál es el motivo por el cual rechazaron que se trate de una enfermedad profesional. Entonces, ustedes lo que podrían hacer en ese caso, desde luego, es pedir que se haga algún tipo de aclaratoria. Si bien no está previsto normativamente para esto, yo creo que si ustedes lo hacen, nos va a ayudar a sumar para que los médicos lo hagan, porque realmente lo consideramos importante y vemos efectivamente que muchas veces no están hechas las aclaraciones respectivas y después verbalmente nos explican por qué, pero no queda ahí. Así que en eso le damos la razón. Bien. Angelita.
No, simplemente una cuestión puntual que vos proponía o preguntaba, perdón, una abogada, acerca de que ha sido notificada de la revocación de un dictamen médico durante este periodo de suspensión de plazos por la cuarentena. Puede tratarse de que haya advertido el médico o que nosotros, desde el área jurídica, hayamos advertido de que no se ha respetado algún plazo procesal y que por ende debe, digamos, retrotraerse el dictamen. O puede ser de que haya advertido de que hay alguna inconsistencia. No obstante lo cual, a ustedes no les están corriendo los términos. Quédense tranquilos respecto a eso. Bien. Después, Bueno, Hernán, no sé, es muy sí, largo esto, pero de prescripción, no sé si previste hablar algo de esto, pero es no. eterno. Ya le dijimos la otra vez que eso, Sí. para eso tiene que ser una clase, una charla separada, el tema de prescripción. Vamos a ver Hernán, sí. una última pregunta que se repite. Hay una colega que quiere saber por qué la Comisión Médica insiste con la relación de causalidad si la ley habla de directa e inmediata. No entiendo la pregunta. Está formulada así. No, bueno, la relación de causalidad tiene que ser directa e inmediata. Perdón, es decir, la relación de causalidad exclusiva si la ley habla de directa e inmediata. no, la ley no. En realidad la relación tiene que ser directa e inmediata con respecto al trabajo. Es decir, no hay una relación, como, no sé si me está haciendo una referencia a la relación causalidad inmediata o algo relativo al derecho civil o a la remota, no sé si quiere hacer un parangón con eso, pero en realidad es la relación de causalidad inmediata, es decir, directa con el trabajo. Yo creo que eso es la de lo que estaba preguntando. Pero bueno, continuemos ya, superamos todo, es decir, la RT nos aceptó la enfermedad o el accidente. Acá ya hablamos de enfermedad y accidente, en este tema que vamos a hablar a continuación. Nos aceptó el accidente, nos aceptó la enfermedad, en el trámite administrativo revertimos el rechazo del accidente o de la enfermedad y ahora viene la etapa de la determinación de incapacidad. ¿Cómo se manifiesta esto en el trámite administrativo? Hay tres posibilidades. Desde el alta médica, desde que se notifique el alta médica, la RT tiene 20 días hábiles administrativos para iniciar la determinación de incapacidad. Sí, eso está establecido en la resolución 179, el artículo 15. Si la RT no inicia en ese plazo la determinación de incapacidad, el trabajador podrá iniciar la divergencia de la determinación de incapacidad, que el objetivo es exactamente el mismo en ambos trámites, que es que se determine la incapacidad si es que la tiene el trabajador. Si es que la tiene. Es decir, puede suceder que con el tratamiento médico que le ha realizado el RT y las intervenciones que haya tenido, o la prestación en especie del artículo 20, el trabajador haya recuperado su capacidad laborativa. No necesariamente tiene que tener incapacidad. Y la otra alternativa, y esto sí es nuevo, porque lo otro ya venía de las otras resoluciones, la 179, este último supuesto, que es el pedido de homologación de incapacidad laboral permanente definitiva, que es una alternativa nueva que establece que preadministrativamente o extra-administrativamente, todo está regulado por supuesto, la RT le puede proponer un acuerdo al trabajador y a su letrado en cuanto al porcentaje de incapacidad y al monto indemnizatorio. Vamos a recorrer estos tres trámites rápidamente y puntualmente remarcar, en estos tres supuestos no habría duda, lo pongo así como si puede haber alguna excepción, sobre la naturaleza laboral de la contingencia. No debería haber dudas sobre su naturaleza laboral. Requisitos formales. Los requisitos formales de la iniciación del trámite, yo los remito, tanto en la divergencia como en la determinación de incapacidad, que vayan al artículo 4 de la resolución 298. Fundamentalmente es el alta médica, los estudios médicos,
que haya, porque depende quién lo inicia. Si lo inicia la RT, no se preocupen porque todos esos requisitos los tiene que acompañar la RT. Ahora, si es una divergencia en la determinación porque la RT no lo inició, ahí sí van a tener que acompañar toda esa documentación médica, como yo le decía, la alta médica, la constancia de fin del tratamiento, todos los estudios médicos que tengan, todo lo que establece el artículo 4 de la 298. Y con respecto al trámite de valoración de daño o pedido de homologación, está regulado en el artículo 19 y está sumamente tipificado también los formularios que el trabajador tiene que firmar, los plazos, la documentación que tiene que enviar la RT a los fines de la homologación, y eso está regulado concretamente en el artículo 19 y siguientes de la 298. Yo no quiero que se aburran porque este es un tema aburrido, un poco aburrido hablar de esto, sino yo le quiero simplificar la cuestión y describirle gráficamente cómo es el trámite de determinación o divergencia en la determinación de incapacidad. Fíjense, depende del caso del inicio del trámite, como les dije recién, lo puede iniciar la RT o el trabajador según el caso que se trate. Va a haber una audiencia médica y la audiencia médica va a definir si tiene incapacidad o no tiene incapacidad. Eso sería en resumen toda la cuestión. En el medio va a haber pedido de estudios médicos, todo para poder llegar a esta conclusión, si tiene incapacidad o no tiene incapacidad. ¿Qué va a pasar en la audiencia médica? Si se determina la incapacidad, también se va a tener que determinar el monto indemnizatorio, que está establecido por el artículo 11 de la resolución SRT 298. Es decir, hay un área específica de prestaciones dinerarias quien va a hacer los cálculos y va a determinar cuánto es el monto indemnizatorio que tiene que percibir el trabajador conforme a la incapacidad que se fijó. ¿Qué sucede? Si una vez que pasa esto, se notifica una audiencia de conciliación en el servicio de homologación. Ahí sí, el servicio de homologación realiza la actividad de su nombre, que es homologar, acercar a las partes, que son la RT y el trabajador, y si el trabajador está de acuerdo con el porcentaje de incapacidad y con el monto indemnizatorio, van a acordar. Y también la RT, por supuesto. Y si alguna de las partes no está de acuerdo con alguno de estos elementos, queda expedita la acción judicial, es decir, no se homologa, se realiza el acto de clausura, por el servicio de homologación se notifica el acto de clausura de cierre, se ha agotado la vía administrativa y las partes tendrán la RT el derecho a apelar a la Comisión Médica Central y el trabajador de recurrir a la justicia laboral ordinaria. Si se celebra un acuerdo, lo relevante aquí es que lo que produce, además de acordar los honorarios, los abogados, que es un tema que es sumamente interesante y totalmente justificado, porque para eso inician el trámite, se homologa y ese acuerdo tiene carácter de cosa juzgada. Pero fíjense lo que genera este acuerdo. Genera la opción del artículo 4 de la ley 26.773. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan del artículo 4 de 26.773 que dice que si el trabajador opta por las prestaciones de la ley de riesgo, luego no puedo reclamar con fundamento en derecho común? Es decir, renuncia al recurrir a los tribunales laborales, en este caso, en capital serían los tribunales civiles, acá serían a los tribunales laborales, pero para reclamar con fundamento en el derecho civil. También se pactan, que se genera el derecho del trabajador de cobrar la incapacidad laboral permanente dentro de 5 días de la notificación, y se pactan los honorarios profesionales de los abogados, justamente. Y la ley de adhesión, tiene dos diferencias fundamentales la ley de adhesión de Córdoba, la 10.456 con respecto a los honorarios a la ley nacional, a la 27.348. Uno, que primero tiene un mínimo, que son 10%, es un 10%, en la ley nacional no tiene un mínimo. Segundo, el otro requisito es que el porcentaje por el cual se acuerde tiene que quedar en el acuerdo. Tiene que quedar plasmado en el acuerdo. Solo esos datos quedan plasmados en el acuerdo. Yo sé que me van a preguntar, ¿y qué pasa? ¿Y cuándo me paga? ¿Cuándo es el monto? Eso queda en los acuerdos privados que realice la ART con el trabajador, con el abogado del trabajador.
En cuanto a la forma de pago, a dónde se depositará, en qué plazo se deposita, eso queda ya en el acuerdo entre la ART y el trabajador. Sí queda en el acuerdo que se homologa la obligación, es decir, el porcentaje al cual se obliga la ART a abonar. Yo sé, porque fueron muchas de las preguntas que tuvimos en la reunión pasada. Audiencia a cargo, bueno, ¿qué sucede en el servicio de homologación? ¿Qué puede suceder antes del acuerdo? ¿Qué puede suceder ante el acuerdo? Se puede convenir el monto indemnizatorio en más de que corresponde. Fíjense, esto es una novedad que antes no existía, es decir, la ART puede pagar en más, pero siempre el porcentaje de incapacidad que va a quedar fijado en la siniestralidad y en los registros va a ser el porcentaje que fijó la comisión médica. Nunca se puede establecer un monto indemnizatorio menor. El monto indemnizatorio mínimo es el que establece también la superintendencia por medio de los cálculos que se notifican. Se puede aceptar un monto propuesto por la RT que puede coincidir con el porcentaje de incapacidad, que es el caso típico, digamos, la generalidad de los casos. Y como les dije recién, como si no se llega a un acuerdo, queda expedita la acción judicial con efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Ojo ahí, porque esto, por ahí al principio hubo una confusión. ¿Qué quiere decir? Si el trabajador no acuerda y inicia la acción judicial, la ART no está obligada a pagar el monto que se fijó y no se acordó. Es decir, el monto indemnizatorio que se fijó y no se acordó. Solamente la ART tiene derecho a pagar si hay acuerdo sobre el porcentaje de incapacidad y la indemnización. ¿Qué quise poner acá? A ver, yo ni me acuerdo. Si ninguna de las partes apela, lo resuelto por la comisión médica, claro, eso es un supuesto, si ninguna este es un supuesto de, digamos, de laboratorio, que quizá puede suceder en algún momento, que si ninguna de las dos partes apela, lo está establecido en el artículo 2, párrafo octavo de la 27348, queda homologado el acuerdo, igualmente. Es una homologación tácita, por decirlo así. Así lo establece el artículo 2, párrafo octavo de la 27348. Bueno, valoración del daño. Este es como le dije, era un trámite nuevo, justamente, establecido por la resolución de la 298 de 2017. Este trámite yo los dividí en 4 partes, en una forma totalmente arbitraria por mí, porque no está dividido normativamente, pero para una mejor comprensión. Fíjense, la primera etapa que tiene acuérdense que hay un acuerdo previo, es justamente firmar este acuerdo previo antes de llegar a la comisión médica por parte de la ART y el trabajador. La firma del preacuerdo, es un preacuerdo. La segunda etapa, quizá la etapa más conflictiva de todas, que es la remisión de la documentación por parte de la ART a la superintendencia. ¿Qué va a hacer en una tercera etapa la superintendencia? Va a controlar, le va a hacer un examen de admisibilidad previo. Va a controlar si el porcentaje de incapacidad que se está acordando documentalmente, porque los médicos que analizan la documentación médica no pueden analizar el trabajador, por supuesto, sino que documentalmente lo que se va a hacer es si hay una correspondencia entre lo que acompaña el RT con el diagnóstico al que se llegó. Porque puede suceder que se llegó a un diagnóstico sin determinados estudios médicos y eso no es admisible y ese trámite se va a rechazar. Entonces, una vez que se supere todo este estadio, es decir, que el RT acompañe, que justifique por qué llegó a ese porcentaje de incapacidad, vamos a pasar a la cuarta etapa, que es la audiencia médica del trabajador en la comisión médica jurisdiccional, a donde va a verificar a través del examen físico ya ahí, porque ya el examen de la documental se hizo en otro momento, si justamente existe y se verifica la patología y se corresponde a su vez con el porcentaje de incapacidad que se fija. ¿Por qué se le llama trámite express a este trámite? Porque ese mismo día, una vez
se hace la audiencia médica y se pasa a la audiencia de conciliación a los fines de determinar si se acuerda o no, es decir, en realidad acá, si se ratifica o no el acuerdo prefirmado allá en la etapa 1. Digamos, esta sería la parte más novedosa del trámite de determinación de incapacidad. Vamos a seguir con un tema que no le interesa casi a nadie, que es el tema de los honorarios profesionales, que lo estuvieron preguntando en la clase, en la reunión pasada. Los honorarios profesionales están establecidos como obligación a cargo de la RT con una condición, ¿no? Que está regulado esto. Están a cargo de la RT, dice el artículo 2 de la 27.348, en la medida que se dé el supuesto del artículo 37 de la resolución 298-2017. ¿Y cuál es este requisito? Se devengarán, dice el artículo 37, honorarios únicamente en el caso que su actuación profesional resultare oficiosa y se hubiese reconocido total o parcialmente la pretensión reclamada por el damnificado en el procedimiento ante las comisiones médicas. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un rechazo ratificado por la comisión médica, o no se fija incapacidad, o no se llega a acuerdo, no hay posibilidad que se pacten honorarios. ¿De dónde surge esto de los honorarios, el tope mínimo, la base mínima? Está regulado en el artículo 2H de la ley 10.456. Y el tope máximo, hay una remisión, o sea, si ustedes van al artículo 100 del Código Arancelario, nos establece que las actuaciones realizadas por los letrados en la sede administrativa, en cualquiera de los ámbitos municipal, provincial o nacional, se regirán por las reglas del trámite ordinario, es decir, por el artículo 36, es decir, que el mínimo sería en este caso 10% y el máximo 25%, conforme el artículo 36. Yo no quiero meterme en un tema procesal, pero solamente hacer una referencia que en los otros supuestos donde no se haya concluido con la determinación de incapacidad o homologado acuerdo, como nos consultaron en la clase, en la reunión pasada, se va a regir por el proceso regulatorio que está fuera de nuestra competencia, por supuesto, porque es una cuestión judicial y ya queda sujeto a las reglas del proceso. Está regulado por el artículo 103 y siguientes de la ley 9459. Es decir, más que eso nosotros no le podemos indicar porque ya hay una cuestión de contra quién se inicia. O sea, en principio, jurisprudencialmente se inicia con el beneficiario del trabajo, del letrado. Ese es contra quién se inicia el procedimiento, el proceso, o sea, acá el caso es proceso regulatorio, porque incidente es cuando ya ha iniciado un juicio principal. Bueno, para ir ya... Vamos a ver hasta dónde llegamos, quizá no sé qué hora tenemos, pero bueno, el servicio de homologación, rápidamente, el servicio de homologación está compuesto por un titular de la superintendencia y un titular designado por el Ministerio de Trabajo de la provincia. Interviene en los rechazos de accidentes o enfermedades para emitir los actos de clausura y interviene también en las determinaciones y divergencias de determinación de incapacidad para facilitar o proveer a las homologaciones, hacer la audiencia de conciliación, hacer las homologaciones, emitir los actos de homologatorios o los actos de clausura que agotan la vía administrativa. Bueno, a modo de conclusión, fíjense, acá reunimos para hacer un parangón de lo que es el trámite administrativo con lo que sucede en la justicia. Nosotros vimos accidentes en la clase pasada y enfermedades ahora. ¿Qué se busca en los accidentes? Reconocimiento jurídico de su naturaleza laboral, verificar las consecuencias médicas que tiene este accidente, si se les son atribuibles, que es la relación de causalidad que hablamos al principio, y en definitiva determinar si tiene o no un porcentaje de incapacidad. Y pasa lo mismo, exactamente lo mismo, en las enfermedades. Para todo eso, tenemos un plazo máximo de 60 días hábiles administrativos que pueden ser prorrogados por 30 días más, es decir, 90 días hábiles administrativos.
La relación de causalidad, como yo les dije recién, es de competencia médica, a diferencia de lo que sucede en la justicia. Y el objetivo, no es el único objetivo que tiene la comisión médica, la determinación de incapacidad, porque como lo vimos en la reunión anterior, puede haber divergencias en las prestaciones, divergencia en el alta, reingreso de tratamiento, abandono, silencio, es decir, no tiene como único objetivo la determinación de la incapacidad, los trámites de comisión médica. Esto para que ustedes tengan en cuenta la diferencia que hay con el ámbito judicial. En el ámbito judicial lo que hace es revisar la actividad de comisiones médicas, demostrar, es decir, se debe demostrar el error médico o jurídico en el expediente administrativo, y la relación de causalidad es determinada por el juez con asistencia del perito. Vean la diferencia que hay entre los dos ámbitos. La diferencia que existe entre los dos ámbitos es el tiempo. No sé cómo estarán los tiempos procesales, pero por lo menos en la etapa ordinaria puede estar de entre 3 a 5 años, dependiendo de la sala que le toque, y la vía extraordinaria ante el Tribunal Superior le pueden sumar 3 o 5 años más. ¿Y cuál es el objetivo que tiene el trámite judicial? Determinar la relación de causalidad, que también la hace un juez que es abogado, con asistencia del médico. El proceso tiene por objeto determinar o no una indemnización. El juez puede tomar de consideración otros elementos que establece el baremo para la determinación de la enfermedad profesional. Cuestión esta última que no debería ser así, porque el artículo 9 de la 26.773 obliga tanto a los integrantes de la comisión médica como a los integrantes de la justicia de regirse por los baremos establecidos por el 658 y el decreto 49 de 2014. Vamos a hacer ahí un alto, porque lo que sigue, y no sé si vamos a tener tiempo, es el caso de la determinación de incapacidad. Si tenemos un tiempito, lo podemos decir rápidamente. ¿Cómo se hace el cálculo indemnizatorio? No sé si a los letrados les interesa esa parte, me parece que no. Pero bueno, a ver si tienen alguna duda hasta acá. Bueno, anoté algunas preguntas, algunas aclaraciones en relación a lo que son los planes del gobierno de la provincia de Córdoba, plan Primer Paso y afines. La mayoría de esos planes, si ustedes leen la normativa que los regula, aclara que no se trata de relaciones laborales, por lo tanto, no son admitidos estos trámites en comisión médica. Así que, si ustedes van y necesitan algo por escrito, nosotros, bueno, este tema de la recepción de documentación y que ustedes requieran algo por escrito, es algo que también no fue fácil ponernos de acuerdo con el área administrativa, el área médica. Ustedes tienen que entender que ellos no son abogados, así que al día de hoy esos trámites no ingresan a comisión y se les puede dar una respuesta por escrito si necesitan presentarla en tribunales en el caso de que el juzgado se los pida. Y el otro tema que me parece interesante, Hernán, que lo charlemos, es el fallo de sala séptima, que es un fallo de un trabajador no registrado, pero con empleador asegurado, que es Bill, de la doctora Mimesi, creo que lo recordarás, sí. Que lo mandó al trabajador a agotar la vía administrativa. Yo, digamos, a modo de, para ilustrarlos un poco, quiero que sepan que Bill, este trabajador, vino a comisión médica, pero vino con un acuerdo, vino a hacer una valoración de daño. O sea, la ART ya le propuso el acuerdo y fue el trámite que se hizo en comisión médica. No, por lo tanto, no pasó por nuestra área, solamente pasó por el área médica y fue al servicio de homologación. Pero ¿qué pasa con esto? El trabajador estaba en negro, o sea que no tenía recibos de haberes, no tenían forma de cómo se hace la liquidación en esos casos, y los que han ido a comisión ya lo sabrán, pero bueno, los que no han ido, antes de la audiencia de homologación,
cuando ya hay un porcentaje de incapacidad fijado, ¿no? El expediente va a un área, que es el área de prestaciones dinerarias, que hace el cálculo. ¿Cómo se hizo el cálculo en este trabajador en negro? Se hizo en base a los convenios, al convenio colectivo aplicable a la actividad. O sea, se hizo una estimación. Luego, si el trabajador, porque la pregunta de Bill viene de la mano con el artículo 5 de la resolución 899, que es cuando el trabajador cobra más de lo que dicen sus recibos, o cobra más de lo que dice el convenio. En este caso se hizo una estimación y se le pagó en función a eso. Ahora luego, si por vía judicial el trabajador puede acreditar y logra una sentencia que diga que cobraba más, bueno, podrá volver luego para que se le reajuste la diferencia. No sé si vos querés comentar algo de ese caso de Bill. No, lo que me llevaría a hacer varias consideraciones. Ustedes saben mi postura con respecto a los trabajadores no registrados. Yo considero que lamentablemente no puede ingresar al trámite administrativo por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque la comisión médica no tiene posibilidad de declarar relación laboral si no está reconocida previamente, y porque tenemos una norma expresa que lo prohíbe, que es el artículo 11 del decreto 717. Es decir, hay dos imposibilidades. Y hay una imposibilidad de índole práctica, que por ahí fue saldada un poco con el tema del convenio colectivo, de aplicar los mínimos del convenio colectivo, que dificulta eventualmente la determinación de la incapacidad. Imagínense un trabajador que está en negro, no tiene registrado haberes, por ende también existe una imposibilidad material de determinar su indemnización en el trámite administrativo. En el trámite judicial quizás no haya tanto problema porque quedará sujeto a las pruebas de la existencia de relación laboral y a la subcalificación sindical en cuanto a su actividad que realizaba. Pero brevemente es eso. Yo considero que el fallo, no estoy de acuerdo para nada con el fallo, perdón, no sé, el fallo como concluía, que decía que tenía que volver para la etapa administrativa, Sí. tenía que volver. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa posición. Había otro, me parece, si mal no recuerdo, había otro anterior también que ratificaba la misma postura, pero bueno, así estamos, solo una postura y es discutible, lo podemos a charlar en otra oportunidad también. Todas estas cuestiones como son los trabajadores no registrados, como es la prescripción y todo eso, son temas que ameritan discutir. Nos quedan 15 minutos nada más. Sí, me están pidiendo que terminemos. Sí, lo que voy a concluir con esto, porque si no me van a matar los letrados, porque me lo pidieron, me mandaron mail, me mandaron mensaje en Facebook y todo eso. Por lo menos cómo son los pasos para determinar la incapacidad? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para determinar la incapacidad? Primero, esto estamos hablando para las contingencias regidas por la ley 27348, es decir, desde el 14 de febrero de 2017 para adelante, que su consideración, su PMI o la fecha del accidente sean a partir de ese momento. El paso número 1 es determinar el IBM, que es lo que modificó la 27348. ¿Cómo se realiza? Hay un paso primero. Se tiene que actualizar mensualmente el salario con la variación de RIPTE, publicado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Salario por salario. Se divide el índice salarial del momento de la liquidación con el índice de la PMI. Si tenemos tiempo, lo vemos en un ejemplo. Después se suma todos los salarios y las actualizaciones y se divide por el tiempo a considerar. Puede ser 12 meses como máximo, o por el tiempo que el trabajador, si es menor, si no llega a los 12 meses, por el tiempo que sea que haya trabajado anterior a la fecha de la contingencia. Ese es el segundo paso. El tercer supuesto en la fecha de PEM, en el monto del IBM, es el monto de ingreso base devengará un interés. Y ahí viene el problema porque hay un DNU en el medio, pero está suspendido en su aplicación por el momento, que cambia este ítem. Pero bueno, vamos a decir lo que está hoy vigente. El monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa promedio de la cartera general nominal anual vencida de 30 días del Banco Nación Argentina. El segundo paso, después que superamos ese primero, es calcular la indemnización
según el porcentaje de incapacidad, el IBM que hemos averiguado y la edad del trabajador. Y el tercer paso es verificar si corresponde aplicar los pisos mínimos o me quedo con la indemnización, con el monto indemnizatorio que me da la fórmula sistémica. Lo dejo para que quede grabado, por más que por ahí no lo puedo explicar detalladamente. Fíjense, este es un ejemplo de un trabajador que fallece en diciembre de 2017 de 30 años de edad, con la fecha de ingreso a su trabajo el 1 de junio de 2017. Lo que hacemos es determinar los salarios en la primera columna, es decir, los salarios 6 meses anteriores a la fecha de la muerte, digamos, de la contingencia, 6 meses para atrás, porque trabajó 6 meses, si no sé si fue 6 más meses, hasta el límite de 12. Buscamos el índice RIPTE, de junio, para empezar, de junio de 2017, y lo comparamos, perdón, el índice RIPTE que estoy considerando es la fecha de la contingencia, que es el más alto, y lo dividimos por el índice RIPTE del mes a considerar. En este caso sería junio, julio, agosto, así, y sucesivamente hasta llegar hasta el último mes. Esa división me va a dar una variación, que es la cuarta columna, que es 1,12, 1,07, una variación. Esa variación se la tengo que multiplicar al salario a considerar. Es decir, en este caso, en el 1 de junio, el salario era 25.000, pero si aplicamos la variación por el índice RIPTE, me va a quedar 28.016 pesos, y así sucesivamente. Cuando tengamos todas las actualizaciones, todos los meses a considerar, vamos a sumar y nos va a dar un monto del tiempo del periodo a considerar, que acá son 6 meses. La otra etapa es la actualización por la tasa de interés. Yo lo tomé de la página del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, porque tiene el índice, esta tasa activa. Consideré desde la fecha, se considera el cálculo, es decir, de esos 6 meses sumados con las actualizaciones, se considera el interés, la tasa activa desde la fecha de la muerte hasta el momento de pago. Yo le puse el momento de pago acá, 16 de abril de 2018. Sacamos ese cálculo y me va a dar una tasa de interés determinada, que se lo tengo que sumar al valor de lo anterior, digamos. Y después lo dividimos por el periodo a considerar. Es decir, una doble actualización. Actualizamos primero el salario por RIPTE, segundo lo actualizamos por la tasa activa. Luego lo dividimos por 6 porque es el periodo a considerar y me da, acá llegamos al IBM. Todo esto para determinar el IBM. Acá el IBM es 31.354. Si ustedes vemos que el salario promedio es de 25.000, 28.000 pesos, el IBM me va a dar un poco más alto que el salario promedio, 31.000 pesos. Acá yo le pongo qué pasa con el decreto 669, que modifica esa tasa de interés, es decir, supuestamente esa tasa de interés ya no regiría más por el DNU sino que ha sido modificado en esta segunda actualización. Esta segunda actualización también sería por índice RIPTE, es decir, comparar el índice RIPTE al momento del pago con el índice RIPTE a la fecha de la PMI. Esa es la sustitución que hace el DNU, que actualmente está suspendido por una medida cautelar. Por eso les digo que rige el texto originario. La tercera etapa, que ya terminamos, es determinar la fórmula sistémica. Es decir, acá en un caso de muerte, por ende es 53 por IBM, que es el que calculamos, por 65 dividido de la edad, que es la edad del momento de la muerte, me va a dar ese monto con la fórmula sistémica. El cuarto paso es establecer si se dan los mínimos legales. Acá es la aplicable la nota SRT que está ahí, 21.161-2017, que establece los mínimos y los máximos para cada caso. En este caso, en nuestro caso lo superamos ampliamente, porque el piso indemnizatorio era de 1.400.000 y nuestra fórmula sistémica nos da 3.600.000. Y
el último paso es agregarle el adicional de pago único del artículo 11 de la ley de riesgo, actualizado, y el adicional del 20%, y allí me da el total. Disculpen que esta parte lo tuve que hacer rápido porque nos estamos quedando sin tiempo. Me quedan solamente una sola diapositiva que dice esto. Muchas gracias a todos por la atención y por permanecer tan callados. Compulsivamente callados, ¿no? Ahora necesito que alguien hable. Acá estoy, doctor. Muchas gracias, doctor Bueno. Piazza. Muy amable. Todos están saludando y agradeciéndole por la claridad en los conceptos. Yo no, es algo rarísimo porque uno ve solamente su pantalla y yo estaba viendo que había 500 y pico de personas y digo, qué raro esto, porque yo me estoy viendo yo solo. Sí, sí. Vamos a ver si yo puedo compartirles, a ver, un minuto. A ver si puedo sacar la... A ver si saco... Ah, no, yo dejé de compartir la pantalla. Sí, pero no me está dejando a mí. Bueno, no. Avisarles a todos, en este momento ya estamos sacando por las redes del colegio y por el mail también la próxima conferencia que van a brindar toda la gente, los colegas de la SRT, el próximo martes 12 a esta misma hora, la misma hora de hoy, donde va a estar disertando el gerente de Legales de Buenos Aires, ¿sí? Además también les comento a todos en general que vamos a estar subiendo una nueva conferencia también que es interesante para todos, que es a la actividad sindical en tiempos de COVID-19, conflicto y conciliación. Es una actividad que va a ser para el jueves 14 de mayo y el disertante va a ser el doctor Ignacio Ferrer. Así que las dos conferencias para que las vayan agendando y puedan incorporarse. Doctor Jofre, doctor Piazza, doctora Salomón, Ollana, muchísimas gracias a todos. Yo no sé si quieren cerrar con algo más. Si no, damos por concluido estoy viendo el chat. Estoy viendo el chat y el agradecimiento a todos los que están acá presentes, fundamentalmente a mis compañeros. Y bueno, muchas gracias a ustedes, el colegio, también por organizar este tipo de encuentros. No, por favor. Y a todos, yo en el chat lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar ahora, en el chat lo escribí. Esta clase, igual que la anterior, se sube a la página del Colegio de Abogados, ¿sí? Está dentro de la página la Secretaría Académica, contenido audiovisual o algo así, y ahí adentro está editen la grabada, parte que ¿sí? se me cortó, por favor, editen esa parte, así no queda un vacío. Bien. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieren decir algo mis colegas ahí. No, estuvo bien. Me parece que está todo respondido, Hernán. Bueno, No sé, me alegro entonces. Me alegro mucho. Muy bien. Bueno, le mando un Muchas saludo gracias grande a todos entonces. a todos los colegas. Gracias, Santiago. Abrazo Gracias, grande. buenas tardes. Chao a todos. Chao. Chao. Chao, gracias.